Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un placer y una bendición volver a estar con ustedes. De verdad que estos momentos nos hacen mucho bien. No hay nada como en esta tarde estar reunidos en casa, orar, leer y escudriñar la Sagrada Escritura. Mire, quizás eso puede ser la chispa que haga que surja un avivamiento en cada hogar, en cada familia, porque verdaderamente que lo necesitamos en este tiempo. Muchas de nuestras familias necesitan ser restauradas, necesitan ser fortalecidas, necesitan la ayuda de la intervención divina. Y esto puede ser la chispa que haga encender todo eso. Mire, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue siendo bueno. Y nos ha escogido para que en este tiempo ustedes y yo seamos sus voceros, los que proclamemos su bendito nombre y sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo en el nombre del Señor. Y no importa que la gente no nos crea, no importa que la gente nos señale, nos critique, vamos a seguir proclamando el nombre del Señor. Amén. Sean todos muy bienvenidos a este espacio cuya única intención tiene escudriñar la palabra de Dios y también traer nuestras necesidades ante su presencia. Le voy a pedir que nos ayude compartiendo con los suyos esta transmisión, recordando que ya no estamos utilizando nuestro perfil de Facebook, sino la página. Y algunos todavía se han perdido en cuanto a esto. Así que ayúdenos a compartir esta transmisión para que sean más los que se den cuenta y también más los que se unen a nosotros. Le pido que si tiene alguna petición, nos la haga llegar. Esa petición de oración que usted tiene, la puede compartir con nosotros y con gusto, durante esta transmisión, estaremos orando por ella. Entre tanto, pues permítame elevar a Dios una oración y poner nuestro estudio bíblico en sus benditas manos. Oremos. Eterno Dios y Salvador nuestro, gracias por la vida que nos das. Gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Gracias porque ahora tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Y en esta hora quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que vengas y nos asistas con la presencia de tu Divino Espíritu, para que todo lo que hagamos a través de esta transmisión pueda resultar en bendición y edificación para todos. Tú que conoces las necesidades de todos aquellos que se están conectando, permite, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu, a través de la intervención de tu Hijo Jesucristo, puedan ser suplidas todas sus necesidades. Oramos para que nos acompañes, para que nos instruyas, para que nos guíes por el camino de la verdad. Respáldanos con tu presencia y que sea tu poderoso Espíritu obrando en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como ustedes saben, el día de hoy nos corresponde concluir el estudio en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 20. Así que si usted tiene la Biblia a la mano,
le voy a pedir que busque Santiago 5, 13 al 20, al cual se le da lectura a continuación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que él hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y bueno, aunque esta escritura no necesita de explicación, sí hacemos bien en tomarla en cuenta y estudiarla un poco para beneficio de todos. Pero antes, ¿qué le parece si me acompaña en una oración de intercesión? Y en esta oración de intercesión me gustaría que podamos orar por los enfermos. Aquellos enfermos que conocemos, que están cerca de nosotros, quizás son amigos, quizás son vecinos, quizás son familiares, quizás hasta nosotros mismos. Vamos a orar a Dios, a ese Dios de la salud, a ese Dios de la vida, a ese Dios que todo lo puede. Así que si alguno de los que me está escuchando o viendo se siente mal físicamente, tiene alguna enfermedad ya por un tiempo prolongado, este es un buen momento para venir a la presencia de Dios y orar. Inclinemos el rostro y oremos. Padre de amor y de misericordia, en esta tarde te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también como nuestro médico, como aquel que llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y dolores. Entre tanto estamos en este mundo, somos objeto de todos los males que hay en él, y uno de ellos es la enfermedad. ¿Y cuántas veces esa enfermedad nos roba la tranquilidad, la paz y a veces hasta la fe? Oro en el nombre de Jesucristo para que bendigas a aquel que en estos momentos está enfermo, aquel que está lidiando con algún dolor, con algún malestar, con alguna enfermedad severa en su organismo. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú, Señor, restaures, para que tú, Señor, prolongues, para que tú traigas vida, para que tú traigas salud, para que tú traigas, Señor, todo aquello que se escapa de las manos e incluso de la ciencia y del conocimiento humano. Que tú obres poderosamente obrando para que el enfermo sea sano, para que el débil sea fortalecido, para que en el nombre de Jesucristo sean hechos señales, prodigios y maravillas. Bendice, Señor, grandemente a tu iglesia, a esta iglesia de los discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo. Cobíjanos bajo la sombra de tus alas y danos salud, danos paz y salvación. Y en esta hora
concédenos la capacidad de poder entender tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues les invito para que mantengan la Biblia abierta en Santiago capítulo 5, los versículos del 13 al 20. Y con ello vamos a concluir el estudio de esta maravillosa epístola. Muy bien, mis hermanos, como ustedes se han dado cuenta ya, estos son los últimos versículos de la Carta Universal de Santiago. Y el tema de estos versículos es por demás interesante, porque es un tema que siempre está vigente. Es uno de esos temas bíblicos que nunca pasan de moda. Es más, es uno de esos temas de los cuales nunca debe dejarse de hablar. En los estudios bíblicos, en las clases de escuela bíblica, en la escuela dominical, en los púlpitos, debe siempre estar presente este tema. Un tema que debe ser recurrente para la iglesia evangélica, como es el tema de la oración. El tema de la oración. Para que se dé una idea, en estos últimos 8 versículos, Santiago hace alusión a la oración por lo menos en 7 ocasiones. Para que vea la importancia que le da. Para que vea cómo Santiago decide cerrar su epístola con una de las disciplinas espirituales más importantes en la vida de la iglesia, la oración. Porque detrás de la oración hay bendición, hay vida, hay propósito, hay sentido. La idea de Santiago desde un principio es mostrar que cada circunstancia de vida tiene razón de ser cuando le oramos a Dios. Es decir, cuando hay problemas, deberíamos allegarnos a Dios con fe para orar. Cuando hay alegrías, cuando hay regocijos, deberíamos elevar nuestro corazón en alabanza al Señor. Es decir, la oración trae grandes beneficios a la vida del ser humano, porque es la oración la que en la vida nos orienta. Es la oración al Dios vivo y verdadero la que nos permite andar con sobriedad. Es la oración la que nos va a proporcionar salud mental y salud espiritual. Si usted necesita salud, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea física, ore. Ore al Dios del cielo. Escuche esto que le voy a decir. La oración es ese recurso bendito que Dios nos ha dejado para llenar nuestro corazón de paz. Porque es la oración la que nos va a permitir enfocarnos en Dios, no en los problemas, no en las dificultades. Es la oración la que nos va a permitir sacar fuerzas de la debilidad y poder cantar
y decir como el himnólogo: tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio. Y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Y sigue diciendo el himnólogo: Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Por lo tanto, saque tiempo para orar. Sí, en su vida cotidiana, saque tiempo para orar. Ore a Dios. Ore a Dios y pídale a Dios. La oración es para pedirle a Dios. Pero escuche bien lo que le voy a decir. No le pida a Dios cosas frívolas. No le pida a Dios cosas frívolas. Usted, cuando le pida cosas a Dios, pídale lo que verdaderamente necesita, lo que verdaderamente le hace falta. ¿Y qué es lo que verdaderamente necesitamos? ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace falta? Mire, lo más necesario para la vida del ser humano son aquellas virtudes que nos hacen capaces de ser mejores cada día. Lo que más necesitamos son esas virtudes que nos ayuden a perseverar en la fe allí donde otros están cayendo. Así que cuando se acerque a Dios en oración para pedirle algo, mire, pídale amor. ¿Cuántos de ustedes le han pedido amor a Dios? Es una virtud que necesitamos. Cuando usted se acerque a Dios, pídale gozo, pídale paz, pídale paciencia, pídale benignidad, pídale bondad, pídale fe, pídale mansedumbre, pídale templanza. Y la Escritura añade: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay ninguna ley en este mundo que le impida amar. No hay una ley, ni humana ni divina, que le impida tener gozo, que le impida tener paz, que le impida tener paciencia, que le impida tener benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las virtudes que necesitamos. Eso es aquello por lo cual debemos venir a la presencia de Dios, orar y pedirle. No es malo pedir otras cosas, pero cuando usted pide primero las virtudes, mire lo que nos enseña la Escritura. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Porque si una cosa Dios nos quiere enseñar a través de todo esto, es que usted y yo entendamos que lo material no es lo más importante. Lo más importante son las virtudes que nos hacen ser mejores seres humanos. Así que pídale eso a Dios. Y cuando usted sea capaz de pedirle hacia Dios, Él se va a encargar de darle lo demás
solo por añadidura. Entonces, ¿por qué no nos damos la oportunidad de tener una vida que se distinga por la oración? Porque déjeme decirle algo. Más allá de la teología, más allá de la doctrina, es más allá de la religión, más allá de un predicador, más allá de ese libro que usted está leyendo, Dios quiere tener una relación personal con usted. Y eso se consigue a través de la oración. Dios desea tener una relación personal con usted, donde Él todos los días se le pueda manifestar, donde Dios le pueda hablar, donde Dios le pueda abrazar cuando usted lo necesite, donde Dios le pueda hablar cuando usted lo requiera. Pero para eso se necesita tener una relación personal con Él. De otra cosa no puede ser posible. Dios desea abrazarle, Dios desea hablarle, Dios desea darle tantas cosas. Pero necesitamos tener una relación personal con Él. Por eso es la oración un tema tan importante. Por eso, con justa razón, Santiago cierra su epístola con este extraordinario tema. Así que, sin más por el momento, pues vamos a tratar de entender un poquito más a fondo lo que los versículos del 13 al 20 nos están diciendo. Y de entrada debo decirle que yo no quiero enfocarme en aquellos asuntos que resultan triviales y polémicos de estos versos. Por una sencilla razón. Yo creo que el Espíritu de Dios nos habla a través de Santiago, no para que entremos en controversia y polémica, sino para educarnos y fortalecer nuestra fe. Así que vamos a enfocarnos en aquello que educa y fortalece. Santiago 13 dice, 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Es decir, Santiago tiene claro que la vida del ser humano está compuesta de aflicciones, pero también está compuesta de alegrías. Por lo tanto, de buena manera, nos da a conocer el perfecto equilibrio de la vida cristiana. Porque en la vida cristiana hay alegrías, pero también hay aflicciones. Y él dice, para el que se siente afligido, no pueda pasar el tiempo angustiado y triste. Porque no se trata de que cuando la aflicción llega a nuestra vida, oiga, nos enredemos, nos cobijemos en la aflicción, nos dejemos dominar por el dolor, nos dejemos llevar por el sufrimiento y nos quedemos allí. De eso no se trata. Por eso Santiago dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿Cuál es la receta?
¿Cuál es el remedio? Lo que venimos diciendo. Haga oración. Hable con Dios, desahóguese ante Dios, traiga sus penas, sus dolores, sus quebrantos ante el Señor, ante ese Dios que puede dar salud, que puede dar consuelo, que puede dar fortaleza, que puede dar lo que ningún ser humano puede. Porque no se trata de vivir siempre en el valle del dolor. Más allá del valle del dolor está el valle de la abundancia, de la paz y de gozo en el Señor. Y por otro lado, dice Santiago, cuando suceda que hay gozo en el corazón, porque también en la vida de los seres humanos hay alegrías, hay gozo. ¿Sabe? Yo con cierta molestia, Dios lo sabe porque fue así. El sábado, ese fin de semana que estuve internado en el Seguro Social, allí en ese lugar donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto miedo, tanta frustración, mientras teníamos nuestro pequeño culto para orar a Dios y pedir por nuestras necesidades, hasta la sala donde estábamos se escuchaba el ruido de los famosos antros que están por ahí cerca de la clínica. Y sí, mientras ahí había mucha gente enferma y dolida, había muchos otros que estaban de fiesta, que estaban de celebración. Y en esos momentos sí, yo me molesté. Pero hoy puedo entender que la vida es así. Mientras unos estamos de luto, otros están de fiesta. Y para unos y para otros hay un equilibrio. El perfecto equilibrio de la vida cristiana, dice Santiago. Si estás angustiado, ora al Señor para que te saque de la angustia. Y si estás feliz, si estás contento, si estás alegre, no te equivoques. No te dejes llevar por tu alegría. No te dejes llevar por tu felicidad. Acuérdate de Dios y dale gracias porque estás feliz. Dale gracias porque algo bueno está pasando en tu vida. Dale gracias porque hay bendición en tu familia. No te olvides de Dios en los momentos de alegría y también bendice a Dios por ello. Porque de Dios dependen las bendiciones. Bueno. Y con ello llegamos a los versículos 14 y 15 que nos dicen: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, debo decirles que la experiencia de la enfermedad es algo natural en la vida de todos. Tarde o temprano, el ser humano se enferma. Y yo quiero decirle que como seres humanos quisiéramos vivir siempre alegres, siempre felices,
siempre sanos. Como seres humanos quisiéramos, deseáramos con todo el corazón nunca enfermarnos, nunca ver a un ser querido enfermo. Pero por más que lo anhelemos, por más que le pidamos a Dios, por más que oremos, esto no será así. La enfermedad, tarde o temprano, llegará. Ahora, cuando se habla de enfermedad, debemos recordar que en el judaísmo había ciertas ideas muy particulares en relación al tema. Es decir, los judíos afirmaban que detrás de toda enfermedad estaba un pecado. De tal manera que en la teología judía era muy necesario, antes de que ocurriera una sanidad, se tenía que dar una confesión de pecados, para dejar claro que nadie se podía curar de cualquier enfermedad hasta que Dios perdonara su pecado. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a las enseñanzas del Señor Jesús, nos damos cuenta de cómo Él contradecía esto. Y lo manifestó de la siguiente manera. En cierta ocasión se encontraron con un hombre a quien le faltaba la vista. Dice el Evangelio, ciego de nacimiento. Y cuando se encuentran a este hombre, los discípulos abordan al Señor Jesús y la pregunta es esta: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? El Señor dijo, no es que pecó este o sus padres. Él nació así para que la gloria de Dios se manifestara en él. Dejando por claro que la teología judía de la época estaba equivocada. No toda enfermedad es producto de un pecado. Por lo tanto, sin meternos en cuestiones triviales y polémicas sobre el tema de la sanidad divina, yo quiero que mejor nos enfoquemos en lo que Santiago trata de decirnos con estas maravillosas palabras. Que a través de este texto podamos entender, mire, en primer lugar, que pueden acontecer milagros de sanidad divina cuando oramos con fe a Dios. Y en segundo lugar, que pueden suceder experiencias de perdón de pecados cuando se le ora a Dios por alguien con todo el corazón. Por lo tanto, lo que en realidad Santiago está manifestando es la idea de que la iglesia no debe de dejar de orar por los enfermos, que la iglesia tiene que seguir orando por aquel que padece físicamente, porque puede ocurrir un milagro. Que la iglesia no debe de dejar de orar por los perdidos, aún por aquellos que parezca que no tengan esperanza, aún por aquellos que parece que ya se han desviado completamente, aún por ellos la iglesia tiene que seguir orando. Mire la idea de Santiago. La oración puede producir milagros de sanidad
y de salvación. Por lo tanto, hay que seguir orando. Y cuando oramos, nos debe quedar clara una cosa. Mire, no todos los enfermos por los que oramos van a sanar. Eso nos tiene que quedar claro. Cuando oramos por alguien que está enfermo, debemos orar con fe. La fe nos va a permitir entender que Dios puede sanar al enfermo si es su voluntad. Porque permítame compartirle algo. Cuando mi familia y yo oramos por la salud de mi suegra, yo creía, es más, yo estaba plenamente seguro de que Dios la iba a sanar, de que Dios la iba a sacar adelante, de que la íbamos a ver nuevamente. Yo estaba completamente seguro de eso. Así que cuando mi esposa recibió la noticia de que mi suegra había fallecido, oiga, mi fe entró en crisis. Cuando nos enteramos de que nuestra hermana Ignacia Fernández estaba enferma y que su estado de salud iba empeorando, tuvimos la oportunidad de orar por ella en casa y en los últimos instantes a través del teléfono. Pero cuando oramos vía telefónica, ¿sabe qué? Yo estaba seguro. Yo tenía fe de que Dios la iba a sanar, de que Dios la iba a sacar adelante, de que Dios le devolvería su salud. Y unos minutos después nos dan la noticia de que ha fallecido. Así que mi fe entró en doble crisis. Pero ¿sabe qué? A través de este estudio me he dado cuenta de que Dios escuchó nuestras oraciones. ¿Y sabe qué? Dios sanó a las dos. Mire qué bueno es el Señor. Dios la sanó a las dos y la sanó eternamente, de tal manera que su salud ahora se ha prolongado hasta toda la eternidad. Y ya no tienen dolor, y ya no tienen molestia, y ya no tienen nada por qué padecer. Allí es donde está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Dios escucha, Dios obra poderosamente. A veces no lo entendemos a la primera, pero Dios obra de manera extraordinaria. Amén. Bueno, quisiera hablar más sobre esto, pero me quedan ya poquitos minutos y muchos versículos por delante, así que vamos a continuar y abordamos ahora los versículos 16 al 18 que dicen: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago continúa diciendo:
confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Vea cómo la oración sigue siendo el tema central de estos versículos. Aunque aquí podemos entender que si hacemos una lectura superficial de estos textos, pudiéramos pensar que debemos de confesarnos los pecados los unos a los otros. Pero no es así. Usted sabe que hay solo a uno al que le debemos confesar nuestros pecados, al único que tiene la facultad de perdonarlos. Su nombre es Jesucristo. Santiago se refiere a que cuando entramos en conflicto con alguien, cuando tenemos alguna diferencia con alguien, debemos estar listos para confesar la ofensa. Debemos estar preparados para hablar y decir, comunicar del daño que hemos hecho. Santiago sigue diciendo, oren los unos por los otros. Es decir, en vez de guardar rencor, vamos a orar los unos por los otros. En vez de guardar resentimiento, vamos a orar los unos por los otros. En vez de tener celo, vamos a orar los unos por los otros. En vez de estar en conflicto, vamos a orar los unos por los otros. ¿Y sabe qué? Esa oración va a traer salud, va a traer paz, va a traer fortaleza y unidad. Además, Santiago afirma que hay un poder enorme que está dispuesto a través de la oración ferviente de un hombre justo. Y nos recuerda el ejemplo de Elías, un ser humano con pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente, oró con fe para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y volvió a orar para que lloviera, y llovió. Elías nos es dado como un ejemplo de aliento para que no dejemos de orar por aquellos que están padeciendo, para que no dejemos de orar por aquellos que han perdido su comunión con Dios, para que entendamos hoy, mis hermanos, que Dios sigue estando con nosotros, que Él está presente en medio de su pueblo y nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y si Dios nos pide que clamemos a Él, y si Dios nos pide que oremos a Él, mire, es porque nos va a contestar. Es porque cosas grandes hará a favor nuestro. Santiago concluye diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No le parece extraordinaria esta carta? Mire, Santiago no deja de aguijonear nuestra conciencia una y otra vez. Y en esta ocasión lo hace con respecto a los cristianos
que se han descarriado. Y no precisamente para que los señalemos, no precisamente para que los juzguemos, para que los condenemos. No, Santiago los trae a nuestra memoria para que oremos por ellos, para que le pidamos a Dios por ellos y entendamos, mire, que podemos hacer que ellos se vuelvan a Dios y que Dios perdone sus pecados y los haga nuevamente parte de su redil. Mire hasta dónde llega el poder que tiene la oración, capaz de hacer volver al descarriado, capaz de hacer volver a aquel que se ha desviado del camino del Señor. ¿Y no le parece que es un ministerio digno de llevar a cabo en la vida de la iglesia? ¿Cuánto nos hace falta el ministerio de hacer volver a aquellos que se han descarriado? Mire lo que dice Santiago. Aquel que sea capaz de regresar a alguno, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, no solo salvará a un ser humano, sino que muchos pecados serán perdonados por la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Permítame terminar leyendo esta escritura. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí no se habla de andar decretando. Aquí no se habla de andar echando buenas vibras. Aquí no se está hablando de andar lanzando buenas energías, ni tanta cosa que está resultando ahora. No, aquí se habla sencillamente de entrar en un lugar aparte y estar en comunión con el Dios Todopoderoso, el cual será capaz de recompensarnos en público. El tema final de Santiago es la oración. No se olvide de orar. No se olvide de hacer de su vida una vida que se distinga por la oración al Dios vivo y verdadero. Que el Señor sea con todos. Voy a dejar el lugar a mi esposa para que nombre a aquellos de ustedes que nos han acompañado, ¿sí? Y también podamos enviarles un saludo desde aquí mientras yo puedo revisar las peticiones que tenemos el día de hoy. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Vero y Angie Rodríguez, Adela Cervantes, Aurora Mercado, Chávez Beto Ortiz, Marisol Barrera, Asael Flores, Coco Beltrán, Adriana Reyes, Marta Acosta, Miriam Acosta, Sergio Carrillo, Carmen Mendoza, Gloria Espino, Gisela Beltrán,
Vicky Esquivel, Lupita Tapia, Jorge Nieto, Oli Soto, Alfredo Gil, Quique Lara, Débora Hernández, Miriam Gocher, Eliseo Hernández, Marcela Martínez, Lisbeth Mezquitic, Ofe Pérez, Claudia Milán, Julio Rodríguez, Antonio Rentería, Lilia Díaz, Gaby Mendoza, Vicky Montoya, Ángeles Gámez y Sixta Pérez. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Marisol también nos pide que oremos. La incluyes ahí, por favor. Muy bien, claro que sí. Y mis hermanos, pues un abrazo y un saludo para todos. Que Dios les bendiga. Y habiendo hablado de este tema tan importante de la oración, pues vamos a orar. Vamos a orar con fe, atendiendo a lo que la Escritura nos dice. Amén. Oremos. Amado Dios y Salvador nuestro, me allego a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, para interceder en oración por estas peticiones que nos han hecho llegar. Tú las conoces a la perfección y sabes, Señor, que creemos en ti. Por eso venimos a tu presencia para poner en tus santas y divinas manos la vida y la salud de nuestra hermana Marisol Barrera. Eterno Dios, que la gracia tuya sea sobre ella. Sopla en ella aliento de vida, aliento de salud y de fortaleza. Sé en su vida y en la de toda su familia. Eterno Dios, alabamos tu nombre y lloramos por la vida de nuestra hermana Adela Cervantes. Nos unimos a ella en acción de gracias, en alabanza y también, Señor, pidiéndote por su salud. Que tú, que la conoces, obres poderosamente a favor de ella y le des salud y fortaleza. Oramos en estos momentos para que le des vida y salud. Te pedimos, Señor, por la familia Rodríguez. Tú los conoces y sabes, Señor, que necesitan de ti. Extiende tu brazo de amor, de misericordia y dales paz, dales salud, dales fortaleza, dales todo cuanto ellos necesitan. Oramos, Señor, por la vida de Victoria y Patricia Monreal. Tú las conoces, Señor, y sabes que necesitan de ti. Abre las ventanas de los cielos y sé su médico, sé su sanador en esta hora. Amén. Amado Dios, oramos con todo nuestro corazón por la salud de Patricia Morales. Te pedimos, buen Señor, que también a ella le des salud, le des vida, le des esperanza y salvación. Oramos por la familia de José María Corpus. Oramos, oh Dios, para que tú le bendigas, para que tú obres en él, en sus seres queridos. Tú sabes, Señor, de qué cosas tiene necesidad. Que la gracia tuya lo alcance, que la gracia tuya, Señor, lo abrigue en estos momentos y lo atraiga a ti. Dale la fe suficiente para acercarse a tu bendita presencia. Oramos, oh Señor, para que no le falte trabajo a Rubén Alanís. Provee, Señor, de lo necesario para el sustento diario, para que él y los suyos tengan lo necesario. Dale gracia ante los ojos de los demás y permite que tenga el trabajo que él necesita. Oramos por la familia Nieto Contreras. Que tu bendición llegue a ellos, que tu bendición los alcance y pueda suplir todas y cada una de sus necesidades. Te agradecemos, oh Dios, por la vida de nuestro hermano Martín Mendoza. Gracias, Señor, porque teniendo ese trabajo tan arriesgado, tan cansado y tan difícil, tú lo has ayudado, tú has estado con él, librándolo de accidentes, librándolo de malas personas, librándolo de enfermedad,
librándolo de tantas cosas. Oramos para que bendigas su vida y para que bendigas la vida de su familia. Y en esta hora, Señor, me acerco a ti para pedirte una bendición para la vida de mi hermana Sara y de su familia. Señor, mi cuñado Martín, su esposo, ha pasado a tu presencia y pedimos, Señor, que a ella y a sus hijos le sigas dando consuelo, fortaleza y la fe que necesitan para sobreponerse a esta gran pérdida. Oro para que si hay alguna otra petición que no nos haya llegado, tú la tomes en cuenta y obres poderosamente a favor de toda necesidad que existe entre nosotros. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros en esta tarde. De verdad que nos sentimos muy, pero muy agradecidos con Dios y con ustedes de que en estas transmisiones no estamos solos. Solo les recuerdo que el próximo domingo, con el favor de Dios, nuestra iglesia tiene una actividad especial en su culto dominical. Corresponde la celebración del Día del Joven, la cual en esta ocasión está a cargo de la escuela dominical de nuestra congregación. Y ellos han hecho un gran esfuerzo para llevar a cabo un programa especial alusivo a los jóvenes, no solo de nuestra iglesia, sino a todos aquellos que nos acompañan y se unen a nosotros. Así que el próximo domingo no se les olvide conectarse a las 11 de la mañana. Seguimos formando parte de la iglesia y de nuestro culto. A las 11 de la mañana, conéctese. Ya sabe las diferentes plataformas que tenemos. Lo esperamos. No sin antes participar a las 9 de la mañana de las actividades que presentan la escuela dominical a través de la clase correspondiente a cada domingo. Allí los esperamos. Que Dios los bendiga.